México no es solo uno de los países más poblados del mundo hispanohablante. Es también una de las naciones con mayor densidad de historias oscuras sin resolver, donde el crimen organizado, los cultos rituales y los asesinos en serie han operado durante décadas con una impunidad que desafía la lógica. No es sensacionalismo. Son hechos documentados en expedientes judiciales, declaraciones ministeriales y archivos desclasificados. En junio de 2024, la Organización de Estados Americanos registró que solo en el período electoral de ese año habían sido asesinados al menos 38 candidatos políticos en territorio mexicano. No candidatos en zonas de guerra, candidatos en un proceso democrático formal. Esa cifra no incluye los 77 atentados ni las 131 amenazas documentadas contra otros aspirantes. El crimen no solo coexiste con el Estado en México, en algunos territorios lo ha reemplazado por completo. Pero más allá de los cárteles y sus guerras de territorio, existe otro México que los titulares no alcanzan a cubrir del todo, el de las sectas que sacrifican vidas humanas en rituales de Palomayombe, el de los asesinos en serie que conviven como vecinos respetados durante 30 años, el de las mentes que se quiebran en silencio hasta que la violencia explota hacia adentro. Esos son los casos que este documental va a explorar. Los 3 relatos que verás a continuación están documentados en archivos de la Fiscalía General de Justicia, en expedientes judiciales de la Suprema Corte y en investigaciones federales que cruzaron fronteras internacionales. No son leyendas. Ocurrieron. Y el hecho de que hayan podido ocurrir dice tanto sobre los perpetradores como sobre los sistemas que los permitieron. El padrino de Matamoros. Cuando el narco encontró a los dioses Matamoros, Tamaulipas. Marzo de 1989. La ciudad fronteriza vivía sus noches más rentables del año. Miles de universitarios estadounidenses cruzaban el puente internacional desde Brownsville, Texas, en busca de alcohol barato, discotecas sin restricciones de edad y la euforia colectiva del Spring Break. La calle Álvaro Obregón, una avenida ancha y ruidosa que condensaba toda la vida nocturna del centro, hervía de jóvenes extranjeros, taxis piratas y músicos ambulantes. Las calles olían a cerveza tibia y fritangas de maíz. Todo parecía relativamente seguro, o al menos tan seguro como una frontera del norte de México podía serlo en aquellos años. Mark James Kilroy tenía 21 años. Había nacido el 5 de marzo de 1968 en Chicago, Illinois, en el seno de una familia católica que años después se estableció en Santa Fe, Texas. Su padre, Jim Kilroy, era ingeniero químico. Su madre, Helen Kilroy, trabajaba como paramédica voluntaria. Mark estudiaba premedicina en la Universidad de Texas, en Austin. Era, por todos los indicadores, un joven convencional, de buenas notas y proyectos claros. Junto con 3 amigos, había organizado ese año un viaje a South Padre Island, una isla turística texana a unos 45 kilómetros de la frontera. El plan incluía, como era costumbre entre los estudiantes de la zona, cruzar al lado mexicano para continuar la fiesta. El 13 de marzo de 1989, el grupo cruzó el puente y se adentró en Matamoros. Durante horas recorrieron la zona de bares. Bebieron y se mezclaron con otras decenas de grupos similares. Cerca de las 2:30 de la madrugada del 14 de marzo, cuando decidieron regresar caminando hacia el puente, Mark dijo que necesitaba detenerse un momento. Sus amigos continuaron. Uno de ellos se quedó esperando a pocos metros. Pasaron segundos, luego 1 minuto, luego 2. Cuando el amigo que lo esperaba se giró, Mark había desaparecido. No hubo gritos, no hubo carrera. Solo el silencio de una calle oscura y el vacío donde hacía un momento había una persona. La estructura invisible. Lo que nadie en el grupo de amigos sabía es que desde al menos 1987, una organización criminal con una dimensión ritualista completamente inédita operaba en las inmediaciones de Matamoros. Su líder era Adolfo de Jesús Constanzo, conocido entre sus seguidores como el Padrino. Cubanoamericano, nacido el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, Constanzo creció en un entorno marcado desde la infancia por las prácticas de la santería y el palo mayombe.
Su madre, Delia Constanzo, era considerada una practicante seria de estas tradiciones afrocaribeñas y desde niño lo llevó a rituales y consultas con sacerdotes del culto. Siendo aún adolescente, acompañó a su madre a Haití, donde tuvo contacto directo con el vudú. A inicios de los años 80, Constanzo se trasladó a Ciudad de México. Tenía carisma, aplomo y una capacidad insólita para proyectar autoridad espiritual. Pronto construyó una red de clientes que iban desde personas comunes hasta figuras del mundo criminal. Les ofrecía limpias, trabajos de protección, presuntas visiones del futuro y, sobre todo, garantías de inmunidad ante la policía. Para el narcotráfico emergente del norte de México, eso era un activo invaluable. Su fórmula de captación era precisa. Convencía a narcotraficantes de que sus rituales podían hacer invisibles sus cargamentos ante los operativos policiales. Cuando algunos de esos traficantes no eran detenidos en periodos en que trabajaban con él, la coincidencia se convertía en certeza. En 1987, los hermanos Hernández, una familia vinculada al tráfico de drogas en Tamaulipas, comenzaron a trabajar directamente bajo su influencia. Ese mismo año, Constanzo reclutó a Sara Villarreal Aldrete, nacida en 1963 en Matamoros, quien estudiaba en la Texas Southmost College y mantenía una relación con Gilberto Sosa, un narcotraficante asociado a la red. Aldrete era inteligente, disciplinada y capaz de operar con frialdad en situaciones de presión extrema. Constanzo la designó como su segunda al mando. Dentro del grupo, la llamaban la madrina. En 1988, el grupo se trasladó al rancho Santa Elena, una propiedad ubicada en el kilómetro 39 de la carretera Matamoros-Reynosa, en medio del desierto. Las instalaciones servían simultáneamente como bodega de cargamentos de marihuana y cocaína y como espacio ritual. Allí, Constanzo practicaba el palo mayombe en su variante más extrema. Aquella que él sostenía requería no de animales, sino de seres humanos para nutrir la nganga, el caldero ceremonial que consideraba el corazón del poder espiritual del grupo. El caldero y los muertos. El 1 de abril de 1989, 3 semanas después de la desaparición de Mark Kilroy, la policía de Matamoros ejecutaba un control antidrogas rutinario sobre la carretera que conectaba con Reynosa. Una camioneta redujo la velocidad sin detenerse por completo, esquivó a los agentes sin prisa ni pánico y continuó circulando como si el operativo no existiera. El conductor era Serafín Hernández García, de 22 años, sobrino de uno de los hermanos Hernández. Era miembro del círculo interior del rancho y estaba completamente convencido de que Constanzo lo había vuelto invisible ante las autoridades. Por eso no detuvo el vehículo, por eso no huyó a velocidad, por eso tampoco se inmutó cuando los agentes, desconcertados por aquel comportamiento que no encajaba en ningún patrón conocido, decidieron seguirlo discretamente hasta su destino. Media hora después, los policías llegaban al rancho Santa Elena. Dentro, la revisión inicial reveló cantidades significativas de marihuana. Se detuvo a Hernández García y a 3 personas más. Durante el interrogatorio posterior, uno de los agentes tenía pegada en la pared de la comisaría la fotografía de Mark Kilroy, distribuida durante semanas como material de búsqueda. Serafín Hernández la miró y dijo que conocía al chico, que lo había visto en la parte trasera de una furgoneta, atado, con los ojos y la boca cubiertos, que le destapó la boca y le dio un poco de agua, que el joven hablaba en inglés y él no entendió lo que decía. Con ese hilo, las autoridades mexicanas contactaron al FBI. El 11 de abril de 1989, un operativo conjunto regresó al rancho. Lo que encontraron transformó el caso en algo que la policía texana no había contemplado en ningún escenario posible. En el centro del corral de ganado, junto a una valla de madera, había un caldero de hierro fundido de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. El olor que emanaba de él era perceptible desde varios metros, putrefacción mezclada con aguardiente quemado y algo que los agentes presentes describieron como animal y acre al mismo tiempo. Dentro del caldero había sangre seca coagulada, un cerebro humano, 40 botellas vacías de aguardiente, machetes enmohecidos, ajos, una tortuga asada y restos de animales no identificados. Palos quemados sobresalían del borde del recipiente.
Los investigadores presentes tardaron varios minutos en poder acercarse. Uno de los detenidos tomó una pala. Sin que nadie se lo pidiera formalmente, comenzó a señalar puntos específicos en el terreno. Los peritos y policías empezaron a excavar. Una mano emergió de la tierra. Un cuerpo sin piernas, amputadas a la altura de las rodillas, con un gran orificio en el cráneo. El cerebro había sido extraído. Después de casi 4 semanas de búsqueda, Mark Kilroy había sido encontrado, muerto, mutilado. El hombre que los había guiado hasta el cadáver no mostró perturbación alguna. Declaró que no entendía por qué un solo cuerpo causaba tanto alboroto, que en el rancho había muchos. Al final de ese día, los investigadores habían desenterrado 15 cuerpos, todos mutilados. A todos se les habían extraído órganos específicos, cerebros, corazones, vértebras, para uso ritual. Las fuentes judiciales más rigurosas elevan el número total a 17 víctimas confirmadas. Otras estimaciones apuntan a más de 20. Entre los detenidos en el rancho estaban Serafín Hernández García, Sergio Martínez Salinas, David Serna Valdez y Helio Hernández Rivera. La fuga y el final. Para el 11 de abril, Constanzo ya sabía que el rancho había caído. Huyó de Tamaulipas hacia Ciudad de México junto a Sara Aldrete, Omar Francisco Orea Ochoa, Martín Quintana Rodríguez y Álvaro de León Valdés, apodado El Dubí. Se refugiaron en un departamento de la calle Río Sena número 19, en la colonia Cuauhtémoc, a pocas cuadras del Paseo de la Reforma. En ese departamento, entre los días que siguieron a la fuga, los rumores de su ubicación circularon por el submundo criminal de la capital hasta llegar a la policía. El 6 de mayo de 1989, efectivos de la policía capitalina rodearon el edificio antes del amanecer. El enfrentamiento duró 2 horas. Constanzo, según declaraciones de los sobrevivientes capturados, arrojó fajos de billetes por la ventana para intentar que civiles se congregaran en la calle y sirvieran de pantalla. La estrategia no funcionó. Cuando comprendió que no había salida, Constanzo ordenó a Álvaro de León Valdés que le disparara. El Dubí obedeció. También mató a Martín Quintana Rodríguez. Cuando la policía finalmente entró al departamento, Constanzo tenía 26 años y estaba muerto. Sara Aldrete fue detenida viva. A pesar de sus declaraciones sosteniendo que era víctima y no perpetradora, los tribunales mexicanos concluyeron lo contrario. Fue condenada a más de 62 años de prisión por participación en los secuestros, torturas y asesinatos del culto. El caso Matamoros fue el primero en la historia reciente de México en generar una crisis diplomática formal con Estados Unidos por crímenes rituales vinculados al narcotráfico. El exalguacil del condado Cameron, Alex Pérez, que participó en las excavaciones del rancho, declaró: «Era horrible. Honestamente, era como un matadero humano». El caníbal de Atizapán. 30 años de silencio en una casa normal. Calle Margaritas número 22. Colonia Lomas de San Miguel. Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Una casa de un piso con patio trasero y fachada sin particularidades en un municipio de clase media trabajadora al noroeste del Valle de México. Los vecinos conocían al dueño desde hacía décadas. Hombre mayor, tranquilo, de avanzada edad, que se había desempeñado años atrás como carnicero en un rastro de preparación de carne para consumo humano en Tlalnepantla, que en 2015 había ocupado el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia durante la administración municipal de Ana María Valderas Trejo. Un hombre que parecía el epítome de la invisibilidad social. Andrés Filomeno Mendoza Celis había nacido el 29 de noviembre de 1947 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Según la investigadora de la UNAM, Feggy Ostrowski, que analizó su perfil psicológico tras su detención, Mendoza presentaba rasgos de psicopatía extrema con nula capacidad de remordimiento. Pero eso lo sabría la justicia en 2021. Durante los 30 años anteriores, nadie supo nada. El día que se descubrió el cementerio, el 14 de mayo de 2021, Reina González Amador, de 34 años, salió de su domicilio en Atizapán para ir al centro a comprar refacciones de celular con un vecino al que su familia conocía bien, el señor Andrés. Era madre de 2 niñas, de 4 y 8 años. Su esposo, Bruno Ángel Portillo,
jefe de policía municipal en el Estado de México, se despidió de ella esa mañana antes de ir a trabajar. Reina nunca regresó. Bruno Portillo no esperó a que los canales oficiales actuaran. Revisó personalmente los videos de cámaras de seguridad del vecindario. Las imágenes mostraban a Reina entrando a la casa de Andrés Mendoza. No había registro de que saliera. El 15 de mayo, Portillo forzó la entrada al domicilio. Encontró a su esposa descuartizada sobre la mesa del comedor. Andrés Mendoza fue arrestado ese mismo sábado. Tenía 72 años. Lo que vino después redefinió el concepto de lo que podía ocultarse durante 3 décadas en una casa de vecindad. Los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México comenzaron a excavar el predio de manera sistemática, con perros rastreadores y apoyo de bomberos. En junio de 2021 habían recuperado 3.787 fragmentos óseos. Para junio de 2022, esa cifra había ascendido a 4.600 restos óseos distribuidos en distintos puntos del inmueble. Los análisis de ADN determinaron que los restos pertenecían a al menos 19 personas, 17 mujeres adultas, un hombre y un niño. Entre las víctimas identificadas por nombre estaban Flor Nínive Vizcaíno, de 38 años, trabajaba como hostess en Tlalnepantla. Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, repartidora de Uber Eats en el mismo municipio, así como otras mujeres identificadas únicamente por iniciales o en proceso de identificación forense. En el predio también se recuperaron credenciales del INE de múltiples mujeres, bolsos, calzado, ropa principalmente femenina, bisutería, una libreta con 29 nombres escritos a mano de posibles víctimas adicionales cuyos cuerpos no han sido localizados, y cintas de video en formato VHS y 9 milímetros que contenían grabaciones de los crímenes. La anatomía del horror. En su primera audiencia ante el juzgado, Andrés Mendoza Celis no negó los hechos. Declaró haber desmembrado a sus víctimas. Admitió haber ingerido carne humana. Dijo que conservaba el cabello y los rostros desollados de algunas de ellas. Respecto a Reina González, cuyo rostro había sido separado del cráneo, declaró: «Le quité la piel del rostro porque estaba muy guapa». Los peritos forenses establecieron que los cortes en los huesos recuperados eran precisos, técnicamente ejecutados, consistentes con el conocimiento anatómico que se adquiere al trabajar como carnicero profesional durante años. El proceso era sistemático. Asesinaba a sus víctimas en el interior de la vivienda, las descuartizaba utilizando cuchillos y sierras recuperadas en el cateo, consumía partes de los cuerpos y enterraba los restos en distintos puntos del terreno. El perfil de sus víctimas, según lo documentó el documental producido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulado Caníbal, Indignación Total, era coherente y calculado. Mujeres de baja estatura, robustas, de extracción socioeconómica media-baja, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad económica o social. Las captaba en los bares que frecuentaba, invitándolas a tomar. La investigadora Israel González, de la Unidad de Análisis Táctico Operativo de la Fiscalía del Estado de México, señaló que entre 3 y 4 víctimas eran originarias de la zona de Tlalnepantla y que la condición de vulnerabilidad de estas mujeres fue el factor que le permitió operar sin ser descubierto durante tanto tiempo. Según estimaciones del propio expediente judicial y análisis de Fegui Ostrowski, Andrés Mendoza habría comenzado su actividad criminal en torno a 1991. 30 años de crímenes, 30 años de normalidad aparente. Vecino, dirigente comunitario, pensionado de edad avanzada. La justicia acumulada. En marzo de 2022, un juzgado en el distrito de Tenango del Valle dictó sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de Reina González Amador, su última víctima documentada. El 17 de octubre de 2022, la Fiscalía obtuvo una segunda condena de 55 años. El 18 de enero de 2023, un tribunal le impuso 92 años adicionales por feminicidio, homicidio y delitos vinculados a la desaparición de una mujer y un niño. A lo largo de 2023, 4 condenas más de 55 años cada una fueron dictadas por el feminicidio y desaparición de otras 4 mujeres. El 8 de febrero de 2024, una octava sentencia, 55 años adicionales,
fue emitida por el caso de la mujer identificada con las iniciales BSO, quien salió de su domicilio en Coacalco el 7 de abril de 2012 y no volvió. Andrés Filomeno Mendoza, Celis, cumple sus condenas acumuladas en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México. Tiene más de 76 años y un estado de salud descrito como delicado. Los organismos de investigación continúan trabajando para identificar a las víctimas cuyos nombres aparecen en la libreta recuperada en su domicilio. La lista aún no está completa. La secta de Nacozari, cuando una madre sacrificó a su familia. No todas las pesadillas de México se incuban en los cárteles o en la mente de asesinos solitarios. Algunas nacen en los márgenes más oscuros de la desesperación social, donde la pobreza, la superstición y el miedo a la muerte se fusionan en algo que ningún tribunal puede clasificar fácilmente. El caso de Silvia Meraz Moreno y la secta satánica de Nacozari, una localidad del municipio homónimo en Sonora, es uno de esos casos. Silvia Meraz Moreno nació en 1968 en Hermosillo, Sonora. Creció en condiciones de precariedad severa. A los 16 años tuvo su primer hijo, Ramón Omar Palacios Meraz. Con su primer esposo, Martín Barrón López, tuvo 3 hijos más: Iván Martín, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe Barrón Meraz. A los 29 años nació su quinta hija, Silvia Yajaira. Entre 2000 y 2010 adoptó como hijo a Martín Ríos Sánchez Urrieta, de entonces pocos años, hijo biológico de su pareja Eduardo Sánchez Urrieta. La devoción a la Santa Muerte no es en sí misma una práctica criminal. Millones de mexicanos rinden culto a esta figura, considerada intercesora entre los vivos y el más allá, con ofrendas de velas, alcohol, tabaco, flores y comida. Lo que Silvia hizo no tenía precedente ni relación directa con esa tradición. Llegó a la conclusión de que solo a través del sacrificio humano podría mejorar su situación económica, su salud y proteger a su familia. Convenció a 8 personas de su propio núcleo familiar de que eso era verdad. Los 8 eran su padre Cipriano Meraz, su pareja Eduardo Sánchez Urrieta, sus hijos Ramón Omar, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira, más una mujer de nombre Zoila. 4 de sus 5 hijos estaban dentro del círculo. 3 víctimas. En diciembre de 2009, Silvia eligió a su primera víctima, Cleotilde de Pacheco, una mujer de 55 años que era su amiga. La llevó a un paraje despoblado. En el momento indicado, le señaló el suelo para que recogiera un billete de 20 pesos que supuestamente había caído ahí. Mientras Cleotilde se agachaba, Silvia tomó un hacha y la golpeó en la nuca. El impacto fue fatal. Trasladó el cuerpo, lo decapitó, vertió la sangre en el monte como ofrenda a la Santa Muerte y posteriormente incineró tanto el cuerpo como la cabeza. La segunda víctima fue Martín Ríos Sánchez Urrieta, su hijo adoptivo. Tenía 10 años. El crimen ocurrió en junio de 2010. Silvia lo embriagó previamente. Luego, ordenó a su hija menor, que en ese entonces tenía 13 años, que lo apuñalara. La niña obedeció y lo atacó al menos 30 veces. El chico aún seguía con vida. Lo trasladaron al altar de la Santa Muerte que tenían en la vivienda. Allí fue degollado. Su sangre fue esparcida sobre el altar. La tercera víctima fue Jesús Octavio Martínez Llanes, de 10 años, nieto de Silvia e hijo adoptivo de su hijo mayor, Iván Martín. En esta ocasión, Silvia sostuvo al niño en sus brazos frente al altar mientras una de sus hijas lo degollaba. La justicia determinó posteriormente que 3 niños de 5, 2 y 1 año de edad estuvieron presentes durante ese ritual como testigos. Delatadas por el miedo, las condenas comenzaron a acumularse cuando la investigación por la desaparición de Jesús Octavio, iniciada entre marzo y abril de 2012, puso a la familia bajo la lupa de la Fiscalía. Las contradicciones en sus testimonios fueron inmediatas y determinantes. Para finales de marzo de 2012, las 8 personas habían sido detenidas. El cuerpo de Jesús Octavio fue encontrado enterrado bajo el suelo de la habitación de la hija menor de Silvia. Los otros 2 cuerpos fueron recuperados en zonas despobladas en las afueras de la vivienda. Los peritos confirmaron la presencia de sangre humana en el altar de la Santa Muerte,
Zoila y una de las hijas de Silvia declararon en su contra. Ambas afirmaron haber participado bajo amenaza directa de muerte. Nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo, porque ella nos amenazaba que nos iba a matar, declaró una de ellas ante el tribunal. Las tres nos amenazó y todos lo hicimos. Yo lo hice con miedo. Ella me contó que había matado y me tenía amenazada, que a mí también me iba a matar. Silvia Meraz Moreno fue condenada a 180 años de cárcel, equivalente a cadena perpetua bajo el sistema penal mexicano, por homicidio agravado por el vínculo y por razones de género, crimen organizado, incitación al delito e inhumación ilegal de restos humanos. Las otras 7 personas del grupo fueron condenadas a 60 años de prisión por coparticipación. La hija menor, que tenía entre 13 y 15 años durante los crímenes, fue internada en un centro de menores. Varios psicólogos que analizaron el caso describieron el perfil de Silvia como el de una psicosis delirante sostenida, impulsada por la pobreza y una interpretación patológica de la religión popular. Quiso proteger a su familia. Los destruyó a todos. Las 3 vidas que tomó no mejoraron en un solo aspecto la situación de quienes quedaron vivos. Solo dejaron cárcel, trauma y el recuerdo de 2 niños de 10 años asesinados sobre un altar. La llena de Querétaro, el crimen que México no supo nombrar, una reina de belleza, una madre, una enferma. En la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro, existe una casa que las autoridades sellaron con cemento y ladrillos. No está en ruinas, no fue demolida, simplemente fue cerrada, tapada, convertida en una tumba de concreto que los vecinos prefieren no mirar. Lleva más de 3 décadas así. Claudia Mijangos Sarsac nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Creció en un entorno de comodidades. Fue coronada reina de belleza en su juventud y al casarse con Alfredo Castaño se mudó a Querétaro, donde heredó recursos considerables tras la muerte de sus padres. Abrió una boutique de ropa en el centro de la ciudad. Impartía clases de catecismo en el Colegio Fray Luis de León. Sus 3 hijos, Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9, y el pequeño Alfredo, de 6, estudiaban en ese mismo colegio. Para los vecinos, los Castaño Mijangos eran lo que cualquier familia quisiera proyectar. Misa los domingos, cenas en casa, niños educados, madre presente. Pero la mente de Claudia llevaba años fragmentándose en silencio. En 1982 persiguió a su esposo con un machete durante una discusión doméstica. En otra ocasión destruyó las llantas de su automóvil en un ataque de ira que nadie supo interpretar como lo que era. Los episodios se volvían más frecuentes. Pero en el entorno social de Claudia nadie usó la palabra que correspondía. El estrés, decían, el carácter, el matrimonio difícil. Nadie dijo enfermedad mental. El sistema de salud no intervino. La familia no escaló la situación y la bomba siguió acumulando presión. El divorcio llegó en 1989. Alfredo se fue. Sola con los 3 hijos, Claudia desarrolló entonces una obsesión intensa por el padre Ramón, un joven sacerdote del colegio. No era una atracción romántica en el sentido convencional. Claudia sostenía que entre ambos existía una conexión telepática, que él la amaba pero que fuerzas oscuras y el propio Alfredo conspiraban para impedirlo. Esa creencia no era una metáfora. Para ella era tan real como las paredes de su casa. Dejó de dormir. Comenzó a reportar visiones de ángeles combatiendo demonios en su habitación. Escuchaba voces procedentes de las paredes. Nadie la hospitalizó. Nadie llamó a un psiquiatra. La última oportunidad de intervenir pasó sin que nadie la tomara. La noche del 23 de abril. Esa noche, Alfredo regresó a la casa. Hubo una discusión larga y violenta. Él quería recuperar a su familia. Claudia lo vio como una amenaza a una realidad que ya solo existía en su mente fracturada. Él se fue gritando. Ella cerró la puerta. A las 3:15 de la madrugada, Claudia llamó a su amiga Verónica Vázquez. La voz era un susurro incoherente. Ángeles, demonios, frases sin conexión. Verónica prometió ir al amanecer. Claudia colgó y bajó a la cocina. Tomó 3 cuchillos. Lo que siguió está documentado en el expediente judicial y en los testimonios de los paramédicos y policías que llegaron al amanecer.
Claudia atacó primero al pequeño Alfredo, de 6 años, en su habitación. Los gritos despertaron a sus hermanas. Claudia María, de 11 años, entró al cuarto y trató de interponerse. Ana Belén, de 9, asomó en el pasillo. Claudia María huyó herida por las escaleras, dejando un rastro de sangre. Ana Belén, desde el pasillo, no tuvo escapatoria. Cuando Verónica llegó cumpliendo su promesa, la puerta entreabierta, el olor metálico de la sangre en las escaleras, el cuerpo del niño. Los paramédicos encontraron la escena que nadie que trabaja en emergencias espera ver. Los 3 cuerpos reunidos en la cama de la recámara principal, cubiertos con una colcha, arropados. Y Claudia acostada junto a ellos, dormida, la ropa empapada de sangre, un cuchillo en la mano. Al despertarla, no lloró, no gritó. Miró a los paramédicos con calma absoluta y dijo: «Déjenme, tengo que despertar a mis niños. Se les hace tarde para la escuela». Su mente había bloqueado el horror de manera total. Para ella, era una mañana ordinaria. El diagnóstico y el encierro. El proceso judicial convocó a psiquiatras que realizaron evaluaciones exhaustivas durante meses. El diagnóstico fue doble: epilepsia del lóbulo temporal y esquizofrenia paranoide. Los especialistas establecieron que durante el ataque, Claudia estaba en un brote psicótico severo, sin conciencia de la realidad, sin capacidad de distinguir lo que hacía ni a quién se lo hacía. Legalmente, fue declarada inimputable. No fue enviada a prisión. Fue condenada a medida de seguridad. 30 años de internamiento psiquiátrico en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México, la pena máxima posible dentro de esa categoría. 30 años en los que su cabello se volvió blanco, su mirada se apagó y su existencia se redujo a pasillos, terapias y el olvido institucional. Lo que resulta difícil de sostener sin incomodidad es esto: los síntomas de Claudia llevaban al menos 7 años siendo visibles antes del 23 de abril de 1989. El machete en 1982. Las explosiones de ira documentadas. El delirio religioso que se intensificó tras el divorcio. México tenía ante sí a una mujer gravemente enferma y no intervino. No lo hizo la familia, no lo hizo el sistema de salud. No lo hicieron los vecinos. No lo hizo el clero con quien Claudia tenía contacto cotidiano. Cuando el resultado de esa omisión colectiva se hizo visible, la sociedad la llamó monstruo y la encerró. Fue más fácil que preguntarse qué se había fallado. La casa sellada y el regreso. La casa de la calle Hacienda del Rincón cobró una vida sombría en la memoria colectiva de la ciudad. Los vecinos comenzaron a reportar llantos infantiles a medianoche, luces que se encendían sin electricidad, siluetas en las ventanas del segundo piso. Intrusos ingresaban para filmar, para realizar rituales, para buscar algo que no podían nombrar. Las autoridades y los residentes, cansados de la situación, tomaron la decisión más extrema disponible: clausurarla. Hoy es una estructura de ladrillos sin ventanas ni puertas. Un monumento mudo a lo que se deja sin atender durante demasiado tiempo. El 24 de abril de 2019, cumplidos los 30 años exactos de la sentencia, Claudia Mijangos fue liberada. Tenía 63 años. La noticia causó alarma en Querétaro. Según trascendidos publicados por medios locales en esa época, una sobrina se hizo cargo de ella y fue trasladada a una clínica privada de salud mental, posiblemente bajo otro nombre. No regresó a su casa. Probablemente su mente tampoco regresó nunca del todo a aquella madrugada. El caso de Claudia Mijangos no es el de una asesina calculadora. Es el de una mujer que enfermó, que fue ignorada mientras enfermaba. Y que en el momento más oscuro de su psicosis destruyó lo único que amaba en el mundo. Es también el caso de 3 niños que no habrían muerto si alguien, en algún momento de los 7 años anteriores, hubiera hecho lo que corresponde cuando se tiene ante sí a una persona que claramente necesita ayuda. Ese es el horror más específico de este capítulo. No lo que ocurrió en la madrugada, sino todo lo que no ocurrió antes. El asesino de las maletas. Clase media. Sangre fría, Ciudad de México. Octubre de 2005. La colonia Asturias, a pocas cuadras del centro histórico, era un barrio de departamentos funcionales y mercados de barrio. Ahí,
En el departamento número 2 de un edificio de la avenida Andrés Molina Enríquez, se instaló Raúl Cisgel Marroquín, quien había llegado desde Tampico, Tamaulipas, con antecedentes militares y una historia de violencia que la ciudad no tenía forma de conocer. Marroquín había nacido en 1980 en Tampico. Se enlistó en el ejército mexicano en 1999, alcanzando el rango de sargento primero de sanidad. Fue expulsado de las Fuerzas Armadas antes de completar su carrera. Las razones oficiales permanecen poco claras en los registros públicos, pero sus propias declaraciones posteriores y los perfiles psicológicos elaborados durante el juicio apuntan a conducta violenta e inapropiada. Después de un breve periodo de detención en Tampico, decidió que la capital ofrecía más posibilidades. Compartió departamento con Juan Enrique Madrid, cuya identidad y antecedentes son escasos en los registros disponibles. Juntos identificaron lo que consideraban una vulnerabilidad calculable: la comunidad LGBT de la ciudad, a cuyos miembros suponían, correctamente, según estimaron, que el miedo al escarnio público disuadiría de denunciar a la policía. Raúl entraba a bares, identificaba hombres con signos externos de solvencia económica y desplegaba encanto social. Entre copas, disfrazaba el interrogatorio de coqueteo. ¿Tienes casa propia? ¿Vives solo? ¿En qué trabajas? No buscaba pareja. Construía un perfil de rentabilidad. La máquina de secuestrar. Su primera víctima fue llevada al Hotel Amazonas. Allí Raúl lo sometió mediante técnicas de estrangulamiento aprendidas en el ejército. Lo mantuvo incapacitado con ciclos de tortura y pérdida de consciencia y exigió rescate a la familia. 3.000 pesos. Tras cobrar, huyeron dejando a la víctima amordazada pero viva. Fue, como Marroquín reconocería más tarde, un error de principiantes. Ajustaron el método. Ya no operarían en hoteles, sino en su propio terreno, donde nadie escucharía los gritos y donde controlaban todas las variables. El 27 de octubre de 2005, Jonathan Raso fue captado en un bar pese a que un amigo intentó advertirle. En el departamento de Andrés Molina Enríquez, Marroquín le aplicó una llave de estrangulamiento para someterlo y exigió 50.000 pesos a su familia. La familia pagó. Marroquín no cumplió la parte del trato. Después de 16 días de cautiverio, Jonathan fue colgado de un gancho instalado en el techo del departamento. Su cuerpo fue doblado en posición fetal y metido en una maleta, y la maleta fue abandonada en el metro Chabacano. El 30 de noviembre cayó Ricardo López, empleado de una televisora. La mecánica fue la misma con una variación. Marroquín grabó a la familia con llamadas donde Ricardo tenía que hablar para demostrar que seguía con vida mientras pedían el rescate. Cuando el dinero se agotó, la vida de Ricardo también. Esta vez, antes de empacar el cuerpo en otra maleta, Marroquín talló una marca en la frente de la víctima. Calculó que el gesto haría suponer a la policía un crimen ritual o satánico y desviaría la investigación. En diciembre capturaron a 2 hombres más simultáneamente: Armando y Víctor. Los mantuvieron secuestrados en paralelo. Después de cobrar los rescates, los asesinaron. Y en ese punto, la soberbia cometió el error terminal. En lugar de deshacerse de los cuerpos lejos del domicilio, arrastraron las maletas apenas 100 metros y las dejaron en una jardinería a menos de una cuadra del edificio. Las ruedas de las maletas dejaron un rastro visible sobre el pavimento, un rastro directo que llevaba a la puerta del departamento número 2. La captura y el cinismo. Cuando los agentes catearon el departamento, encontraron las identificaciones de las víctimas coleccionadas como trofeos, sus tarjetas bancarias y el gancho anclado en el techo. El 23 de enero de 2006, Raúl Cisgel Marroquín fue interceptado fuera del edificio. No corrió, sonrió. «Yo sé por qué vienen», les dijo a los oficiales. «Felicidades». Confesó estar esperando a su cómplice para capturar a 3 hombres más ese mismo día. Frente a la prensa, Marroquín declaró que una de sus víctimas portaba VIH y que matarlo había sido un favor a la sociedad. Fue condenado a casi 300 años de prisión. Juan Enrique Madrid nunca fue capturado. El número final de víctimas confirmadas fue de al menos 4 personas asesinadas. Raúl Cisgel Marroquín tenía 25 años cuando fue detenido. Era amable, sonreía, invitaba tragos en los bares. El químico y sus libretas.
12 años en las sombras. Hay casos que la policía no resuelve. Hay otros que la policía directamente ignoró durante más de una década. El de Miguel Cortés Miranda pertenece a la segunda categoría. Miguel Cortés nació en 1984, hijo de un catedrático de la UNAM. Creció en un entorno de excelencia académica y construyó una trayectoria irreprochable hacia afuera. Estudió química bacteriológica parasitológica, habló 3 idiomas, trabajó en laboratorios de prestigio, viajó por el mundo y en redes sociales se presentaba como activista contra el maltrato animal y con una ironía que en retrospectiva resulta insoportable, como simpatizante de causas feministas. Marchaba en manifestaciones, aparecía en fotos de protestas, nadie lo miraba 2 veces. La primera víctima documentada fue Mariani Roblero, de 18 años, en 2012. Miguel se ofreció a acompañarla a buscar un estudio fotográfico para sus fotos de graduación. Nunca volvió a casa. Cuando sus padres denunciaron la desaparición, los policías les dijeron que seguramente se había ido con un novio y regresaría. No investigaron al último hombre que la había visto con vida. Meses después, Karen Ornelas, de 21 años, amaneció muerta después de una fiesta en el departamento de Miguel. El diagnóstico oficial fue broncoaspiración por alcohol. Los moretones en su cuerpo fueron atribuidos a una caída. Miguel lloró en el funeral. Abrazó a la familia. En 2015, Frida Sofía Lima desapareció. Había desarrollado hacia Miguel una relación de confianza, casi filial. Él le había regalado un libro, El perfume, la novela de Patrick Süskind sobre un asesino que mata mujeres para preservar su esencia. Era, en efecto, una declaración a gritos. Cuando Frida desapareció, Miguel se sumó a la familia en la búsqueda. Aportó dinero para los carteles. Organizó recorridos. El final en el 3er piso. El 16 de abril de 2024, María José Castillo, vecina de 17 años, descubrió a Miguel Cortés en su departamento. Él la atacó. Cassandra, la madre de María José, regresó antes de lo esperado y encontró a su hija en el suelo y al vecino respetable sobre ella. Miguel la atacó también, causándole heridas graves en el cuello con un arma blanca. Pero Cassandra logró gritar. Los vecinos acorralaron a Cortés e impidieron su huida hasta que llegó la policía. María José Castillo no sobrevivió. Lo que los investigadores encontraron en el departamento de Miguel Cortés fue catalogado en el expediente como un museo de la muerte. Sierras, bisturís, sustancias químicas corrosivas y, sobre todo, un conjunto de libretas escritas a mano. En ellas, Miguel había narrado con precisión técnica y prosa detallada cómo acechaba a sus víctimas, cómo las captaba, cómo las mataba, cómo se deshacía de los cuerpos. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asusté. Toqué tu piel y era más que piedra, escribió en una entrada. Los análisis forenses confirmaron la presencia de restos humanos en el departamento. Los investigadores identificaron al menos 7 víctimas, aunque las estimaciones del equipo de investigación apuntan a que el número real podría superar las 20. En sus comparecencias ante el juez, Miguel Cortés corrigió con calma los detalles técnicos sobre los métodos que había empleado. Su propio abogado declaró públicamente: no muestra remordimiento. Estamos ante un psicópata. Durante 12 años, entre 2012 y 2024, Miguel Cortés Miranda operó en la Ciudad de México porque el sistema asumió que un hombre de su perfil no podía ser lo que era. Porque el sistema juzga por las apariencias. Porque las familias de Mariani, Karen, Frida y las otras víctimas denunciaron y no fueron escuchadas. Hoy sus libretas están en el expediente. Sus palabras, en los archivos de la justicia mexicana. Sus víctimas, en los registros de la Fiscalía. Y la pregunta que queda no es por qué ocurrió. Es cuántas veces más pudo haber ocurrido lo mismo sin que nadie se enterara. México es un país de contradicciones extraordinarias y de belleza genuina. Es también un país donde los archivos judiciales guardan nombres que no deberían estar ahí, donde los expedientes de desaparecidos llenan estanterías en fiscalías que no tienen personal suficiente para procesarlos todos, donde la impunidad no es una excepción estadística, sino una constante sistémica. Los 6 casos que este documental ha narrado no son los más extremos que existen en el registro histórico mexicano.
son una muestra, una aproximación, la sugerencia de una profundidad que va más allá de lo que cualquier guión puede abarcar. Lo que sí revelan, de manera consistente, es un patrón. El silencio institucional que rodeó a los narcosatánicos durante años, la invisibilidad que protegió a Andrés Mendoza durante 3 décadas, la falta de diagnóstico oportuno que no llegó a tiempo para Claudia Mijangos y sus hijos, la negligencia policial que permitió a Miguel Cortés operar durante 12 años. En todos los casos, las víctimas fueron ignoradas antes de convertirse en expedientes. El horror no llegó de la nada. Fue construido, pieza por pieza, en la brecha entre lo que el Estado prometía y lo que realmente hacía. Lo que queda después de narrar estas historias no es solo la imagen de los perpetradores, ni la memoria de las víctimas, aunque ambas importan y deben preservarse. Lo que queda es una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cuántos casos como estos existen hoy, en este momento, sin que nadie los esté buscando todavía? ¿Cuántos nombres están escritos en libretas que aún no han sido encontradas? ¿Cuántas familias están esperando respuestas que el sistema no tiene urgencia de darles? México es perturbador no solo por lo que ocurre en sus calles, sus ranchos y sus departamentos de colonia media. Es perturbador también por la distancia entre lo que se sabe que ocurre y lo que se decide hacer al respecto. Esa brecha, más que cualquier crimen individual, es lo que más debería inquietarnos.